Hoy, 8 de abril del año del Señor de 2020, miércoles santo, confinado como estoy por el coronavirus, quería decir unas cuantas palabras en mitad de esta pandemia mundial que tanto sufrimiento ha producido. Y de verdad que no me he puesto a hablar aquí ahora por las buenas. Lo he meditado, lo he pensado, le he pedido al Señor: ¿qué puedo decir a tus hijos? ¿Qué palabra quieres que les diga a tus hijos? Y no he sentido nada especial, no he sentido ningún mensaje especial que deba deciros. Por eso mis palabras van a ser en la humildad de la palabra de Dios. Leer unos cuantos pasajes y que cada uno saque sus propias conclusiones. No me gustaría dirigir esas conclusiones. Lo que quiero es que resuene la voz de Dios, la enseñanza de nuestro Padre celestial, que es trino. Pero antes de fijarme en unos cuantos versículos que creo que vienen al caso para la situación que vivimos, escuchaba yo a un sacerdote hace unos días. No es de mi diócesis, lo escuchaba por medio de internet. Era la expresión de la teología liberal, la teología que afirma creer en Jesús, pero que en el fondo acepta todas aquellas cosas que no han aceptado los seguidores de Jesús durante 2000 años. Seguimos a Jesús, pero de hecho, aunque la Escritura diga esto es pecado, nosotros vamos a decir, bueno, somos muy comprensivos con el pecador. De acuerdo, podemos ser comprensivos con el pecador, pero no tanto que le digamos, no es pecado. Este sacerdote decía: en los últimos días he podido ver con una mezcla de estupor y desesperación cómo algunos pastores, y lo ponía entre comillas, de esta iglesia nuestra salen a la palestra a decir que esto del coronavirus es un castigo divino. Vamos a ver. Estupor y desesperación por repetir lo que dice la palabra de Dios acerca de los castigos en general. Estupor y desesperación. Podría entender que dijera, no estoy de acuerdo, tengo otra opinión. Entonces, este sacerdote siente estupor y desesperación cada vez que lee la Biblia. Como algunos pastores, entre comillas, de esta iglesia nuestra, no, quita las comillas, merecido o inmerecido, yo soy pastor. No, quita las comillas, soy pastor. No son unos pastores entre comillas. E incluso los pastores evangélicos, que tienen su propio rebaño, son pastores de su rebaño. No son pastores entre comillas, son verdaderos y auténticos pastores de su rebaño. Y leen la misma palabra de Dios que tú, hermano mío, en el sacerdocio católico, y sacan sus conclusiones, las mismas que se han sacado durante 2000 años. Decía este sacerdote:
Y me pregunto, ¿no han entendido nada del Nuevo Testamento? Increíble. Afirmar que existen los castigos divinos significa no haber entendido nada del Nuevo Testamento. Yo sí que me quedé muy sorprendido al leer estas cosas. ¿Siguen creyendo en el Dios airado que castiga y manda plagas? ¿Qué ven cuando miran en la cruz a quien murió por amor y se negó a responder al mal con el mal? Bueno, está refiriéndote a Jesús de Nazaret, que murió por amor, que pagó por nuestros pecados, pero que no evitó el castigo de Jerusalén. No lo evitó. Que pudo haber perdonado, como hizo tantas veces en su vida, a los pecadores. Tantas veces le dijo, yo te perdono tus pecados. Sin embargo, en la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No les perdonó, pidió que el perdón llegara a ellos, pero no dijo, yo os perdono. Suplicó que el perdón al final llegara a sus almas. Por supuesto, dice este sacerdote, si se te ocurre decir algo así, inmediatamente aparecen los fundamentalistas del versículo. ¿Quiénes son los que toman un versículo de alguna carta paulina y en torno a ello montan su teología prescindiendo de todo lo demás? No. De algún versículo de alguna carta paulina, no. Las cartas de San Juan, ya no digamos su Apocalipsis. ¿Quién es el que más habla del infierno en toda la Biblia? ¿Quién es? Te lo voy a decir, Jesús de Nazaret. ¿Jesús de Nazaret habló del castigo divino en la tierra? Por supuesto que sí. Los versículos son muchos. Los de Jerusalén son unos cuantos. Y en torno a ello montan toda su teología. Bueno, la teología de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, de los místicos, no es mi teología, es la tradición, prescindiendo de todo lo demás. Perdona, tú eres el que prescindes de una tradición. Continúa este sacerdote, independientemente de que para nosotros la verdad no es la literalidad de cada palabra contenida en la Biblia, por suerte, porque nos volveríamos locos, sino Jesucristo. La verdad no es la literalidad de cada palabra. Entonces, ¿qué es? ¿Tu palabra? ¿Tu enseñanza? ¿La tuya? Me quedo muy sorprendido, de verdad. Y dice, la verdad es Jesucristo. Sí, pero si no nos podemos basar, como tantos teólogos liberales afirman, ni en las palabras de Jesús, porque niegan que Jesús haya dicho ciertas palabras del Evangelio, entonces ¿en qué nos basamos? En lo que tú nos digas. Sí, nos basamos en Jesucristo, pero si algo que dijo Jesús en el Evangelio no coincide, eso lo saltamos porque es un añadido de la comunidad, una glosa posterior, etc. Creo, dice este sacerdote, que estos profetas del Dios airado se equivocan. Creo que hacen daño. Creo que no creemos en el mismo Dios. Sí que creemos en el mismo Dios. Yo no niego que creamos en el Dios Todopoderoso, que nos juzgará algún día, que es infinitamente bueno. No, yo no te niego eso. Pertenecemos a la misma religión. Eres tú el que, diciendo estas palabras de división y descalificación, me obligas a recordar la sana doctrina. Yo hubiera querido hablar de la palabra de Dios directamente, pero San Pablo también a veces en sus cartas se ve obligado a salir al paso de los que han negado la sana doctrina.
la verdad del Evangelio. No creemos en el mismo Dios. Y creo que gracias a Dios, Dios es más misericordioso de lo que ellos piensan, porque si no, tanto daño como hacen, no tendría perdón. Tanto daño como hacen. Cuando advertimos a nuestros hermanos en la fe del camino que lleva al castigo, eso es hacer daño. No hay en ti ninguna comprensión hacia el hermano. Eres un predicador de la misericordia que descalificas al hermano y al pastor, que dices que hacemos daño, que niegas una verdad esencial de la Sagrada Escritura. Pero es que la teología liberal en general, ya prescindiendo de lo que diga este hermano mío, la teología liberal es una deformación de la verdadera doctrina. Hay tanta comprensión al pecador, en lo cual no hay nada malo, que en el fondo no le dicen ve y no peques más. Formalmente van a decir que sí, que dicen eso, pero en la práctica no lo dicen. Eso es verdad. Me lo he encontrado continuamente en mi labor sacerdotal. ¿Cuántas veces las almas me han dicho, no, me dijo este sacerdote que no pasaba nada, que daba lo mismo, que Dios no se fija en las pequeñas cosas, pero no te das cuenta de que esto es contrario a este versículo de la Biblia? No, lo que importa es Cristo en general. Cuando estos modernistas han tomado el mando de seminarios o de diócesis, han sido terribles, han sido unos dictadores, no han tenido misericordia. Podría contar tantos casos concretos de diócesis, de párrocos verdaderamente ejemplares, con fama de santidad, que han sufrido la misericordia de estos teólogos liberales. Volvamos los ojos a Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Si tu ojo derecho te causa pecar, arráncatelo y arrójalo lejos, porque es mejor para ti perder uno de tus miembros que todo tu cuerpo que sea arrojado al infierno. ¿Os imagináis que Jesús dijera, no hace falta que te arranques el ojo? Te lo arranques o no te lo arranques, el resultado es el mismo. Jesús puso un ejemplo doloroso, el ojo. ¿Cuánto nos importan a todos nuestros ojos? Puso el ejemplo más doloroso y dijo, más vale que te lo arranques. No dijo, si te lo arrancas o no te lo arrancas, da lo mismo. Esta verdad era tan importante que la recalcó, hizo un subrayado. Jesús hablaba oralmente, no podía subrayar un papel. Lo subrayó repitiéndolo. Y si tu mano derecha te causa pecar, córtatela y arrójala lejos, porque es mejor para ti perder uno de tus miembros que tu cuerpo entero vaya al infierno. Es muy doloroso perder una mano, y ese es el ejemplo que pone nuestro Maestro. En Mateo 24, precisamente hablando del castigo que iba a caer sobre Israel, dice, hay de aquellas que estén encinta y de aquellas que estén cuidando niños en aquellos días. Rogad para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Fijaos, rogad.
para que no sean esas fechas. Es decir, va a ser en la fecha que Dios determine. Pero si es en una fecha se sufrirá más y si es en otra fecha se sufrirá menos. No solamente el hecho de la destrucción de Jerusalén, es que hasta la fecha en que podrán huir va a ser determinada por Dios, que lo determina todo. Rogad para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Continúa Jesús, porque en aquel tiempo vendrá un gran sufrimiento, como no lo ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, y no lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguno se salvaría. Sufrimiento. Y puede ser acortado. ¿Y quién es el que lo puede acortar? Dios. Y si esos días no fueran acortados, es Dios. Y de hecho lo dice en el siguiente versículo Jesús. Pero a causa de los elegidos de aquellos días serán acortados. Flavio Josefo nos habla del tremendo sufrimiento que fue la destrucción de Jerusalén. Pero lo que no nos dice Flavio Josefo es la raíz más profunda de los hechos bélicos que él cuenta, la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, por nuestro Maestro, que esos días fueron acortados por causa de los elegidos, es decir, por la intercesión, por los méritos de ellos, se acorta el sufrimiento. Dios acorta el sufrimiento. Dios. Alguno me dirá, no, pero todavía mantengo esa idea que me han enseñado de que Dios en el fondo no quiere ningún sufrimiento y por lo tanto todo ocurre sin que Él lo quiera. Apocalipsis 16. Entonces escuché una alta voz que venía del templo, diciendo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Se puede decir más claro? No, es que es el Antiguo Testamento. No, es el Nuevo Testamento. Es San Juan el que está hablando de una revelación que ha recibido de Jesús. Revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza el libro del Apocalipsis. Y oí una alta voz que venía del templo. Y se va a repetir 7 veces. Ve y derrama. Ve y derrama. ¿El qué? La copa de la ira de Dios. Por lo tanto, cuando vemos el triste sufrimiento que cae sobre justos e injustos, no están muriendo solamente los malos, por supuesto que no, cuando llueve, llueve sobre justos e injustos, sobre justos y pecadores. No podemos pensar entonces en el concepto de castigo divino. La teología liberal está creando un bloqueo para no ver la realidad de acuerdo a las enseñanzas de Dios, para escuchar la palabra de Dios, pero no entenderla. La teología liberal está evitando que la gente que cree, los que todavía creen, puedan volverse más a Dios, con una conversión más profunda. Hay teología liberal en el catolicismo, hay teología liberal entre nuestros hermanos evangélicos. Y ojo, los evangélicos los veo los que más se abren a la palabra de Dios, porque hay
otras ramas protestantes que ya hace mucho que cayeron en el liberalismo y aceptan todo. ¿En qué se diferencian ya de los paganos? No importa que la Biblia diga algo, ellos lo interpretan según ellos de un modo histórico en el que donde dice no es sí y donde dice sí es no. Al menos los evangélicos que tienen verdadera fe en la palabra de Dios suelen ser, hay alguno también liberal, suelen ser los que dicen no, Dios dice esto, la ley dice esto, San Pablo dice que no hagamos esto. La Iglesia Católica se mantiene aferrada a la palabra de Dios, aunque haya hermanos sacerdotes que puedan desorientar a la gente. Tantas cosas han dicho obispos, papas, y después nos encontramos con un cura muy comprensivo, no con el pecador, sino con el pecado. Ahí está la diferencia, no con el pecador, sino con el pecado. Ellos no quieren oír hablar de castigo de Dios, claro. Pero cuando Moisés reunió a todo el pueblo antes de entrar en la tierra prometida, donde él no iba a entrar por castigo de Dios, por no haber sido fiel, él, que debía ser el más fiel de todos, lo reunió a todo el pueblo, Deuteronomio 28. Deuteronomio es el libro, la última ley, ya que viene antes de la entrada en la tierra prometida, y él, como un padre, como un profeta, como un pastor, con mayúsculas, el gran pastor de Israel que tenía en esa época el pueblo elegido, les dijo: si vosotros solo obedecéis al Señor vuestro Dios, observando diligentemente todos sus mandamientos que os estoy mandando yo hoy, el Señor os pondrá en lo alto de las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre vosotros y serán excedentes, sobreabundarán, si vosotros obedecéis al Señor vuestro Dios. Y comienza una larga lista de bendiciones, todas las bendiciones que iban a caer sobre los hijos de Abraham. La voy a ahorrar, es larguísima esa lista. Pero a partir del versículo 15 comienza un giro en las palabras de Moisés. Pero si no obedecéis al Señor vuestro Dios, observando diligentemente todos sus mandatos y decretos que os estoy mandando yo hoy, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre vosotros y serán sobreabundantes. Y empieza una larga lista de maldiciones. Después dicen que Dios no castiga. Yo más claro no lo puedo ver escrito en la palabra de Dios. Es un castigo en la tierra para advertir del mal camino. Pero después viene el capítulo 29. Inmediatamente el siguiente capítulo es el 29. De nuevo está el pueblo congregado, dice el texto. Y Moisés ya entonces no habla de la posibilidad, sino de lo que va a suceder. Ya no va a hablar si hacéis esto, sino que entonces habla como profeta. Y entonces les habla de cómo todas las maldiciones escritas en este libro descenderán sobre ellos, cómo borrará sus nombres de debajo del cielo, cómo verán la devastación de la tierra y las aflicciones con que el Señor la afligirá, y cómo entonces todas las naciones se sorprenderán, versículo 24, y se preguntarán:
¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra? ¿Qué ha causado tan gran despliegue de ira? Ellos concluirán, es porque han abandonado la alianza del Señor. Versículo 26, porque se han vuelto y han servido a otros dioses. Versículo 27, y así la ira del Señor se encendió contra la tierra, trayendo cada maldición escrita en este libro. Por favor, yo lo único que os pido a todos los que me escuchéis, no me creáis a mí, creed a la palabra de Dios. Es muy sencilla, está escrita para pastores, agricultores, no para grandes exegetas en una universidad de teología. Toma y lee, toma y lee. Y entonces tú mismo saca tus conclusiones. Y la conclusión es bien clara. Esta sociedad se ha alejado de Dios profundamente, confundiendo completamente no solo las leyes de Dios, sino abandonando la misma fe en Dios, ridiculizando a los creyentes. Y estamos todavía en el 2020, abril. Más adelante, y ya no sé si se me permitirá hacer estos vídeos, vendrá la persecución contra todos los que de verdad estén basados en la palabra de Dios. Los que contemporicen no van a tener ningún problema. Los medios de comunicación, las leyes, les van a amar, les van a querer. Esa versión moderna va a tener todas las bendiciones del mundo. Pero lo que importa es la maldición de Dios. La maldición de Dios. Hemos equivocado el camino. Muchos becerros de oro, muchos versículos que tantos sacerdotes ya tienen miedo de leer en las iglesias. ¿Qué dirán? No debemos ver en esos versículos de la Escritura una enseñanza de nuestro Padre. No hablo del castigo de los demás, mi castigo. Es que no nos sentimos todos, es que no somos todos pecadores, es que no hemos sido encerrados todos en el pecado, es que no cada uno de nosotros merece una parte del castigo divino. Si entendemos así nuestra vida, nos santificaremos, nos convertiremos, leeremos toda la Biblia aceptándola. Pero si ponemos una barrera humana entre la palabra de Dios y yo, entonces esto es un mal que no tiene ningún sentido ni ninguna dirección, solamente mal. Lo que nos dice la Biblia es no. Hay una providencia divina. Lee el mundo, lee los signos de los tiempos. En cualquier caso, yo no hablo para convertir a la sociedad, no. La sociedad ya está condenada, la sociedad ya ha tomado su decisión, una dirección muy clara. Y las copas de la ira se irán derramando, todas ellas. Sean unas copas de la ira finales, las apocalípticas, o sean copas de la ira como tantas veces se han arrojado sobre los pueblos a lo largo de la historia, desde antes de Cristo y después de Cristo, porque Dios es un Padre. No les envió a Jonás, a los ninivitas, que no eran judíos. Dios habla, porque tiene hijos. Lo que debemos hacer es
aceptar esas copas en mí mismo. A lo mejor no caen sobre mí las 7, cae solo una. Siempre va a ser algo parcial, limitado. Pero debo aceptarlas en mí. No resignarme, sino decir, Señor, acepto tu voluntad. Soy merecedor de castigo. Lo acepto, Señor. No es que me resigne. Lo que tú quieras, yo lo quiero. Si lo que importa es el alma. Lo que importa eres tú. Tú, Señor. Que mi alma pueda estar contigo por días sin término. En los patios del templo del Señor, como dice el Salmo 23. Lo demás es todo temporal y es paja, y debemos verlo así. La economía que parecía tan grande, ahora todo el mundo sabe que se va a hacer añicos. Pero esto solo son los primeros capítulos, vendrán otros. No habla a la sociedad entera, por favor, a ti, que eres seguidor de Jesús. Lee y medita las palabras de Dios. Todas las palabras de Dios, perfectas, santas. Un padre que habla a su hijo en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo. En Jesús. Y por lo tanto, así entenderemos lo que va a venir, lo que me pase a mí. Tendremos dolor, ayudaremos al prójimo, le consolaremos. Pero nosotros sabremos lo que hay detrás de los hechos. El pecado. Y un Dios que es virtud. Y que actúa ahora, como actuó muchas veces a lo largo de la historia, algunas grandiosas, las plagas del faraón, la deportación de los judíos en Jerusalén. Por favor, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar, porque lo terrible sería que incluso con este decreto de Dios no entendiéramos nada. No es la sociedad la que se tiene que convertir. Yo tengo que examinar mi vida y decir, Señor, ahora me estás hablando, ahora tengo que cambiar, tengo que leer con amor estas palabras de castigo, leer las palabras de castigo para el aprovechamiento, leer la historia que vivo ante mis ojos como realización de decretos de Dios. Que todos nosotros nos pongamos en sus manos, estemos llenos de amor, queramos incluso a los que no piensan como nosotros, no nos enfademos con los cristianos progresistas y que nos sintamos cada vez más hermanos y todos muy necesitados de la enseñanza que viene de la boca de Dios, porque no somos nada. Creemos saber mucho y no somos nada. Que todos nosotros caminemos hacia el Señor con más fe.